Bueno, ahora sí, digo que vamos a empezar esta revisión general de los exámenes, ¿vale? Para los que están en casa, para los que estáis aquí, los que están presenciales aquí en clase, ya sabéis que, bueno, pues lo tenéis y tal, y podéis preguntarme cualquier cosa en relación a vuestros exámenes y demás. Entonces, empezando por el de lengua y literatura, porque recordad que lengua y literatura, el examen se compone de esas dos partes, del examen de lengua y del examen de literatura. A su vez, el examen de literatura se compone también de dos partes, la que hicisteis la semana pasada aquí y los ejercicios que habéis ido entregando en cada una de cada uno de los temas. Por eso he insistido siempre tanto en que se podía hacer, o sea, podíais dejar de hacer cualquier ejercicio salvo los de literatura, porque eran parte del examen. ¿Vale? Voy a mostrar en casa, sin decir de quién, tapando el nombre, a ver si me sale. Bueno, no sé si podéis ver en casa, veis que hay como dos, este es el nombre. Hay como en rojo lengua y literatura, ¿no? Al lado de lengua hay como una fracción donde se tiene un número, la puntuación de cada uno de vosotros y... Ay, Dios mío, el número de abajo no quiero. Bueno, esto no lo va a ver Mónica, así que da igual. Eh, y abajo aparece el número total de puntos de cada parte. Es decir, en el caso de lengua había un total de 6 puntos, ¿vale? Y en la fracción aparece la puntuación que tenéis sobre esos 6, ¿vale? Luego al lado de eso tenéis esa puntuación, 4 sobre 6, 8 o sea, 2 sobre 6, la que sea, traspasada, sea transformada en una puntuación sobre 10. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Los que están aquí lo ven fácil, sobre todo para los que estén en casa. Yo tengo una puntuación sobre 6, que como digo es el número total de puntos de la parte de lengua. Luego se hace mediante unos cálculos muy sencillos, que lo hago hasta yo, que no tengo mucha idea de matemáticas, se transforma, se pasa esa puntuación a 10, sobre 10. Entonces la que aparece ya al final, pues 8,1 sobre 10, 4 sobre 10, no sé qué, sobre 10, ¿vale? A esa puntuación, cuando yo transformo la puntuación de lengua, a que es sobre 6, la transformo a sobre 10, si tenéis faltas de ortografía, aparece también ahí restado, el restado esa puntuación que se quita. Si tenéis una falta son 0,1. Si tenéis 2, 0,2 y así sucesivamente, ¿vale? Podéis tener mejor... imaginaos, bueno, de esta compañera que estoy viendo aquí tenía 3,5 sobre 6, al transformarlo a 10 es 5,8, pero como tenía 9 faltas de ortografía, 5,8 menos 0,9, pues le da una puntuación ya sobre 10. ¿Vale? Entonces, esa sería la parte de lengua, esa es la puntuación de la parte de lengua. Ok, vamos a revisarlo y luego volvemos sobre la de literatura. Bueno, el examen vuestro de lengua consistía, como más o menos se explicó, una primera parte con ejercicios sobre textos. El primero de ellos era, bueno, a ver, que no creo que fuera una sorpresa, porque es que, no sé, era un fragmento, no, era un pequeñísimo microcuento, El espejo chino, un texto narrativo, y sobre él se pedían cuatro ejercicios, cuatro actividades para analizar ese texto narrativo, ¿no? Quiere decir que no creo que fuera una sorpresa que se pusiera como fragmento el texto un texto narrativo, porque bueno, era muy a propósito de él. La primera pregunta decía, bueno, el texto era sobre un campesino chino a la que va a comerciar, la mujer le dice que le traiga un peine tal, y entonces luego le trae un espejo y la mujer se ve en el espejo y tal. Bueno, una cosa así y tal. ¿Quiénes son los personajes? Y estaba resaltado en mayúsculas, si os acordáis. Protagonistas, como el programa de la radio aquel. Eran dos, el campesino y la mujer. Alguno de vosotros habéis también dicho la madre, o no, la madre en todo caso sería secundario, pero digamos, la acción, los dos puntales de la acción son el campesino, el que se le pide que haga una cosa, el que va a comerciar, etcétera, el que luego le trae, y la mujer, que es la que, digamos, un poco intervienen en desde el principio, pero sobre todo en el desenlace final, ¿vale? Por lo tanto, los personajes protagonistas eran esos dos, el campesino y su mujer, ¿vale? Una cosa en general con esta pregunta. En el enunciado, lee el siguiente texto narrativo y completa las actividades. Es decir,
En ningún momento en el enunciado yo os pedía que las respuestas se dieran con frases completas, es decir, imaginaos la primera, ¿quiénes son los personajes protagonistas? Muchos habéis puesto, y bien respondido, el campesino y la mujer, o el campesino chino y la mujer. Ok. Claro, lo ideal para mí hubiera sido, los protagonistas son el campesino chino y la mujer, pero como en ningún momento yo os pedía o se os especificaba que tenía que ser la respuesta con una frase completa, pues no ha habido problema. De repente, para los próximos exámenes, ¿vale? Fijaos bien el enunciado porque incluso yo lo repetiré aquí en clase cuando lo estemos haciendo, os puedo decir, responderlo con frase completa, mirar el enunciado, ¿vale? Bueno, en la siguiente decía, teniendo en cuenta la estructura de un texto narrativo, ¿cómo se llamaría la parte negrita del texto? Nudo, ¿no? O sea que esa era la respuesta. Vale. Nudo, el centro, ¿no? Estaba planteamiento, nudo, desenlace. El nudo era pues el meollo y de la cuestión, ¿vale? Esa es creo que no sé si, porque este examen lo habéis hecho vosotros y el mismo lo hicieron también en campo real, que ayer lo estuvimos comentando. En algún momento alguien ha puesto desarrollo. Ok, ¿y qué te he puesto? ¿Qué te he puesto, David? Porque es que no sé si... entonces no te lo he dado por vale. Núcleo. El nudo, ¿vale? Porque por eso era comentarlo un poco, ¿vale? Eso sí, donde se desarrolla la acción, pero realmente como se llamaba era así. Vale. Dice, este relato tiene un narrador omnisciente, es decir, ya te lo estoy diciendo, no me lo es que alguien lo ha cuestionado. No, es el narrador. Y ahora tú me dices, ¿y por qué? Esta respuesta, como a la de la siguiente ejercicio, a la de explícalo de la lineal, era una pregunta, una respuesta muy flexible que me he encontrado con muchísimas variantes y la mayoría correcta, porque se podían decir varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que el narrador omnisciente, según vimos aquí? Pues era el que lo sabe todo de los personajes, lo que sienten, cómo son. Se podía decir que era también quien sabe lo que ha pasado y lo que va a pasar y lo que está pasando, el que alguien también ha puesto que no intervenía en la acción, etcétera, pero que no sé. Bueno, lo fundamental era decir que era el que lo sabe todo, es decir, quien conoce bien a los personajes, lo que pasa por dentro, lo que pasa por fuera, cómo son, conoce la acción, qué va a pasar, qué ha pasado, qué pasará. Esa era la idea del narrador omnisciente, que además dijimos que era el propio de la narración. Y la última decía, se puede decir que este relato cuenta la historia de forma lineal. Te lo estoy diciendo, es decir, no te lo pregunto. El relato es lineal. ¿Vale? Por eso. Es importante leer bien los enunciados. Y si no ay, es que no me aclaro. Javier, ven un momento aquí y me lo explica. Que no hay problema. Si esto te lo estoy diciendo yo. Yo no te estoy revelando nada de la pregunta si te digo, no. Lo que te está diciendo es que el relato es lineal. Y ahora tú me tienes que decir, con tus palabras, por qué crees que es lineal, ¿no? Bueno, aquí igual, la respuesta, ha habido algunos que me han puesto el ejemplo, han estructurado el texto, pues bueno, empieza aquí, sigue aquí, finaliza aquí. Perfecto. Otros me han dicho que sigue el orden cronológico. Otros que empieza por el principio, sigue. Esa era la idea. Los lineales en los que siguen ese orden, pues cronológico el del tiempo, primero ocurre una cosa, a continuación escribo lo que sucede después y así sucesivamente, ¿vale? Pero igual, la respuesta podía formularse de diferentes maneras. Este era un total de 1,25 a 0,3 cada una de las respuestas. Como siempre, y lo vais a ver, bueno, los que lo tienen aquí el examen y los que estén en casa, si no se los digo, las respuestas correctas se marcan como con una línea, ¿vale? Más o menos inclinada, y las respuestas incorrectas se marcan con una X, con una especie de cruz, ¿no? Si es una pregunta como esta primera, en el que hay varias posibilidades, varias respuestas o varias tal, pues yo cuento las que están bien. Si hay alguna más, pues esa no se cuenta, pero la otra se suma. Siempre va a ser así. La siguiente me decía, los siguientes ejemplos son textos prescriptivos. Indica cuáles son instructivos y cuáles son normativos. Bueno, en la receta del pastel de zanahoria, pues era instructivo, ¿verdad? Eso, unas instrucciones. El código penal, normativo. Las reglas de comportamiento de una clase de un colegio, normativo también. La etiqueta que explica cómo usar un producto cosmético, instructivo. Y la última, que es la que ha creado un poco de confusión en muchos de vosotros, decía, los carteles con texto y dibujos indicando qué hay que hacer, es decir, de ver qué tienes que, cuál es tu obligación en la consulta del médico, por lo tanto es normativo. Vale, y bastante de vosotros habéis puesto instructivo, ¿no? Pero la clave estaba en eso, en el hay que, ¿qué hay que decir? La obligación.
Bueno, este es un total de 0,5. Ay, has Y el ido a último, pillar, ¿eh? ¿cómo? Con el último has ido a pillar, ¿eh? ¿Cómo que no pillar, por favor? Pues yo decía que, ¿qué? Pero Porque yo fui bueno en el examen. he Bueno, pinchado ahí. Sí. pero ya digo, verdad, Almudena, es que, y lo destaco porque me ha llamado la atención, porque bueno, a ver, siempre pasa que uno prepara los ejercicios, este lo he hecho yo el examen, y uno cree que pues, lo puede poner con más o menos dificultad ciertas cosas, pero por ejemplo este ejercicio pensaba que todo iba a resultar claro, es decir, que no iba a ir a tener confusión o ambigüedad. Pero esta última, pues ha resultado confusa para muchos de vosotros. Bueno, pues de repente algo hay que reformular o algo que hacer. Bueno, y la última, la última de este apartado de los textos, escribe un texto descriptivo, ¿vale? Escribe un texto descriptivo subjetivo. Descriptivo subjetivo. 80 palabras máximo. Ok. 80 palabras máximo, eso quiere decir que si yo escribo un texto con 60, 50, bueno, vale. Pero no con 20, ¿vale? Es decir, que he habido algunos textos, y así lo he puesto en el examen, muy corto, texto muy corto, ¿vale? Entonces, es que redacta tu texto siguiendo las características de este tipo de descripciones. Pero vuelvo a decir, texto descriptivo subjetivo. Es decir, la imagen era uno de los cuadros más famosos de la historia del arte contemporáneo, el Cristo de Edvard Munch, ¿no? En el que hay además un montón de varias versiones, ¿no? Y que todos hemos visto una alguna vez. Yo lo que te pedía no era, hay un señor, está gritando, está como en un pasillo, en un puente, está al lado de... No, porque es una descripción objetiva. Yo te quería, ¿qué te provoca? Pues hay una persona, parece, a mí me recuerda como si fuera un fantasma, porque tiene una tez así blanca y tal. Seguramente está pasando por un mal momento, porque está como gritando. ¿Cuáles eran las sensaciones que os provocaban, que os inspiraba el texto? Eso es lo que se pedía, ¿vale? Por eso decía lo de descripción subjetiva, ¿vale? También a ver, bueno, como esta vez hemos tenido la fortuna de que la imagen era en color, pues algunos también habéis ido en los colores, los tonos, perfecto. Pero siempre con la idea de, oye, porque decíamos, si os acordáis, que las descripciones subjetivas lo que provoca, o lo que la idea era provocar una reacción estética, ¿eh? ¿Qué sensación? O sea, el que la leía o el que escuchaba esas descripciones, cuáles eran las sensaciones que le provocaban. En este caso, vosotros eran los que producíais esa descripción, es decir, teníais que crear un artefacto que provocara sensaciones. ¿Vale? Bueno, esta era la que más valía de esta parte, 1,75. Y aquí también, pues, la falta de ortografía. Ya hay cada uno, dependiendo pues ya de lo que haya, de lo que de tal, ¿no? Eso sí, como ya había predicho, y yo no ni sé el tarot, ni leo el tal, pero la gran mayoría han sido por las tildes ortográficas, ¿vale? Y bueno, la única manera de prevenir eso, pues es repasando las reglas y revisando un poco y ya, ¿vale? Eso significa que, bueno, pues porque yo también tendré faltas y tal, ¿no? Pero al menos si conocemos, manejamos las reglas y eso, ¿vale? Nos van a ayudar a evitar, sobre todo porque si acumulamos, pues luego fijaos que hay puntuación que se quita, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera parte, ¿vale? Los tres primeros ejercicios, además está marcado tipología texto. La siguiente parte, la parte final del examen de lengua, de la parte de lengua, eran ejercicios como el primero, o el número 4, sobre morfología, los procesos de derivación, etcétera, ¿vale? Y yo os daba una serie de palabras: barrendero, sacacorchos, limpiabotas, precocinar discontinuo, aguafiestas, y tenéis que clasificarlo dependiendo de cuál era el procedimiento de creación, ¿no? O derivación o composición. Pues nada, aquí creo que prácticamente no ha habido nadie que haya fallado. Derivación, barrendero, precocinar discontinuo, teníamos prefijos o sufijos, y la composición, sacacorchos, limpiabotas, agua, ¿vale? No había mucho ahí. Algo parecido, aunque con un fallito, ocurría con el siguiente ejercicio, el de las palabras tabú y eufemismo. Tenía un cuadro para uno y un cuadro para otro. Pues de palabras tabú solo eran dos. Claro, solo eran dos.
Claro, pero ¿qué ocurre? Ayer lo comentaba a propósito de otro ejercicio en el otro grupo, en el grupo de campo real. Claro, uno dice, a ver, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ah, pues 3 y 3. No, no tiene por qué. Y si tenéis dudas, oye, preguntádmelo. Yo aquí posiblemente os hubiera dicho, no, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser 3 y 3, ¿vale? Os dije al principio del examen, preguntadlo todo. Ya te digo yo si te puedo decir, si no te lo puedo decir, etcétera, ¿vale? Las palabras tabú eran vieja y gordo, esas eran las dos. El resto eran todos eufemismos, es decir, eran palabras más o menos aceptadas, ¿vale? Para referirse a esos conceptos un poquito, pues que a lo mejor no nos gustaban tanto, ¿no? Como adulto mayor para las personas mayores, afroamericano, pues para las personas del color o negras, pues a la mejor vida para la muerte, etcétera, etcétera. Vale. Y la última, que era 1,5, eran los inevitables sintagmas, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer es, lo voy a describir tal cual, ¿vale? Para que lo quede grabado y lo podáis también comprobar. Y ver. Bueno, la primera decía la habitación del pánico. Pues era un sintagma nominal, donde habitación era núcleo y la el determinante. Hasta aquí la gran mayoría no habéis tenido problema. El problema ha venido con del pánico. Del pánico es un sintagma preposicional. Sí, sí, estoy conectado. No, alguien no entra. Estaba. Ya digo, ha venido por del pánico. Del pánico es un sintagma preposicional, empieza por una preposición, recordad que decíamos un poco eso, y es un complemento del nombre, complemento del sustantivo habitación. Y ahora yo analizaba del pánico, recordad, decíamos, una de las reglas, siempre que haya un sintagma, este sea grande o haya dentro de otro, siempre hay que analizarlo. Entonces yo decía, como un sintagma preposicional, del en enlace, pánico, sintagma nominal, término. Y dentro de eso, porque es un sintagma, pues tengo que decir algo de lo que hay adentro. Lo único que puedo decir es que pánico es el núcleo, porque es el sustantivo. ¿Vale? Entonces quedaba así, del pánico, sintagma preposicional, complemento del nombre, del enlace, pánico, sintagma nominal, término, pánico, núcleo. Ok. Una señora elegante. Bueno, era una estructura muy parecida. Todo era un sintagma nominal, donde señora era el núcleo y una determinante. Y elegante, muchas veces puesto adverbio. Es un sintagma adjetival. Recordad que los adverbios hablan de la acción, no del sustantivo. Entonces, elegante, sintagma adjetival, complemento del nombre, elegante el núcleo. ¿Vale? Ya digo, esos dos, la gran mayoría los habéis identificado, el sintagma general, el núcleo y tal, y entonces pues algo sí que ha habido, claro. Claro, si ya lo de la segunda parte ya no, pues ahí es donde ha habido un poco muy largo. Sintagma adjetival. Largo núcleo, muy cuantificador, porque lo que llevaban siempre delante los adjetivos, si llevaban algo, los cuantificadores. Verde de envidia, otro sintagma adjetival, donde verde es el núcleo y de envidia, sintagma preposicional, complemento del adjetivo. Los adjetivos, si llevaban algo detrás, solo podían ser sintagmas adjetivales. Entonces, perdón, sintagmas preposicional. De envidia, sintagma preposicional, complemento del adjetivo, analizo. De enlace, envidia, sintagma nominal, término, envidia, núcleo. Los sintagmas preposicionales, y cuando empezamos con el tema 4, llegamos a eso, va a ser lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Enlace, término, ¿vale? Aquí igual. Bueno, aquí no ha habido tanto consenso como en la habitación y la señora, que hay mucha gente, o bastantes alumnos, que han dicho verde, han dicho sintagma adverbial. Otros habéis dicho sintagma adjetival, entonces pues esa parte sí que se ha contado y ya el problema ha estado nuevamente con DENDI. Y ayer, sintagma adverbial, núcleo. No había nada más que decir. Es un adverbio de tiempo. ¿Vale? ¿Cuándo ocurrió? Ayer. Ayer fui al cine. Entonces habla de la acción. Sí, adelante, David. El enlace. De envidia, sintagma preposicional, de enlace, envidia. Ajá, bueno, pues de repente no sé cuánto te he puesto el número al lado.
Sí, era 0,3, pues mira, te quita un poquito. La puntuación total por cada sintagma era 0,3. Entonces, bueno, poquitín. Vale. Y el último, a ver, aprovechando eso que dice David, dice, mejor de lo que esperaba, que no ha ido tan mal, ¿eh? No, en general, yo hablo en general, claro. Luego cada uno, porque ha habido pues, muchos de vosotros que lo han tenido todo bien, muchos de vosotros que han tenido 3 sobre, o sea, que ha habido tal. Pero no ha sido, es decir, no ha habido gente que lo ha dejado en blanco. Uno en campo real sí, un compañero, porque se le olvidó completamente hacer la pregunta, pero no. Eso quiere decir que vamos bien. Es la primera pregunta de este tipo en un examen y tal, porque la segunda evaluación ya habrá en el examen ya habrá de frase, que es lo que empezaremos a trabajar a la vuelta. Entonces ya veréis que no es lo mismo, que mejorará. Pero en general no ha salido catastrófico, ¿no? Como yo digo, a ver. Y había luego una pequeña, hecho del sintagma verbal, que en realidad esta parte de la pregunta, lo de si el sintagma verbal también se denomina predicado y sin él no hay oración. ¿Es verdadero o falso? Esta respuesta ayudaba a modular, es decir, que si por ejemplo yo tengo todos los anteriores, los tenía bien y eso, pues nada. Pero si a lo mejor había fallado alguno y esta la tenía bien, pues te subía una puntuación. ¿Vale? Era verdadero, porque lo que hemos comentado y tal, que bueno, que ya analizaremos y hablaremos ampliamente del predicado a partir del tema 4, pero esto que dice es verdad, que se llama predicado y que sin él no hay frase. ¿Vale? Pues estos ejercicios, en total, 6 puntos, ¿vale? Y esta sería la parte de lengua que tenéis, como digo, indicada al principio, con la puntuación y tal. ¿Vale? Y luego había lo mismo, digamos, esa puntuación, como se ha descrito para lengua, lo existía también para literatura. Entonces yo, debajo de lo de lengua, en la cabecera del examen, pone literatura o lit. E igual, hay una puntuación sobre 4, porque el total de puntos del examen de literatura, de esta parte del examen de literatura, era 4. Pues entonces, 3 sobre 4, 2,8 sobre 4, lo que sea. E igual, luego se transforma en 10 y es el resultado que ya se toma para la media. Como en el caso del examen de literatura había menos oportunidad para cometer faltas de ortografía, pues prácticamente casi nadie. Pero alguna hay, ¿eh? Alguna hay, es decir, algún compañero y tal también tiene resta por falta de ortografía en el examen de literatura. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. Eran 3 preguntas. La primera decía, de las siguientes afirmaciones sobre la ilustración, ¿cuáles son falsas? Es decir, 2 mínimo había, porque si me dice cuáles, efectivamente eran 2 las falsas, ¿vale? Dice la primera, la primera falsa era, una de las ideas centrales del neoclasicismo en literatura es escribir para divertir al lector. No, dijimos que era para enseñarle algo, comportarse, conocimiento, pero para divertir, ¿no? Esta gente, bueno, sí se divertían, pero al menos no a través de la literatura. Y la otra falsa era, Feijó y Jovellanos, la penúltima, escriben fundamentalmente una poesía muy crítica con la realidad española. No, ellos eran muy críticos, pero lo que escribían fundamentalmente eran prosa, era ensayo, no poesía. Vale, esas eran las 2 falsas que había que tachar, un punto para cada, o sea, un punto en total. El romanticismo. Vale. Mira, está bien lo de revisar los exámenes y los que estéis en casa cuando podáis y tal, y pues verlo. Porque precisamente pensé eso, ¿no? A lo mejor ha sido un fallo porque no te acordaba, o muchísimas veces más de las que creéis, los fallos son por no leerlo bien. Efectivamente, no leerlo bien. Y, hombre, porque si no me acuerdo, pues mira, pues ya está, no me acordaba. Pero si es porque se me ha pasado, siempre hay que leer bien, prestar atención a la universidad. Y si no me entero de algo, llamarme. A ver, ven un momento. ¿Esto qué es? Ah, pues esto es lo que te quiero decir, lo explicar y tal, porque no hay ningún problema. Yo eso no te estoy diciendo nada, ni estoy, oye, si te digo algo, pues mejor para ti, ya lo apunta. Vale. Bueno, pues el del romanticismo, en este caso había 5 cuestiones y lo que completaba o respondía a esa cuestión era una de las 3 opciones posibles, ¿no? La primera decía, en sus poemas el escritor romántico habla sobre todo de el yo, lo que le pasa en su interior. Esa era la correcta.
creo que comentando con mamá y que dijo, además, muy perspicaz, dijo, pero Javier, a ver, porque el de la naturaleza y el del yo, los dos son características del romanticismo. Y digo, sí, pero te dice sobre todo, es decir, apuntaba el enunciado a la más importante, y la más importante, que digamos es la que es el motor de todo, el que de lo que habla es de lo que le pasa dentro, de esos mundos y eso. El siguiente decía, ¿por qué huye el romántico Que a mundos? eh, Sí, it's too much confusing because all the options are characteristics of the literatura. that's right. Yes, I try in these questions, I try to keep a balance between what was very clear and what was a little bit ambiguous or confusing. Okay, It's too much but yes, confusing. yeah. I mean, I can understand that it can seem sometimes so confusing. No, comentaba Marta que había veces que las opciones eran precisamente porque, bueno, daba un poco de información y eso, que podían ser confusas entre sí. Yo y le comento que y lo que he intentado es mantener un equilibrio entre que es más o menos tú lo leas y te des cuenta y el que puede resultar mínimamente confuso. ¿No? Pero bueno, para eso está, digamos, el haber repasado, el tal. Dice, ¿por qué huye el romántico? Ok, porque se siente desengañado y triste en una sociedad que no le deja ser libre. Esa era la razón principal, ¿no? Él se va porque es que se siente deprimido, se siente tal. El siguiente apuntaba a uno de los autores más conocidos nuestros, José de Espronceda, autor de La canción del pirata. Claro, escribió que, sobre todo, ¿cuál era su obsesión? Los poemas donde la libertad es el tema central. Bien, bien. Ayer comentábamos también en esta clase en Campo Real que, bueno, supongo que vosotros coincidiréis en que, claro, lo que más difícil le resulta, no tanto los ejercicios y tal, que pueden ser difíciles, sino cómo preparar la literatura, ¿vale? Y yo lo entiendo, porque es que la literatura en sí es una cosa que, bueno, a veces hasta es un poco complicado exponerla y explicarla, porque yo te lo puedo intentar hacer lo más asequible posible, pero yo tengo que decir que el romanticismo es ese movimiento en el que y eso es así de etéreo, ¿no? Eh, pero una forma de intentar, de que intentéis, de que podáis en casa acercaros bien, enfocar ese estudio, es aprovechando esas actividades que se os ofrecen, actividades prácticas. No hay ni siquiera hay que hacerlas, como yo os vengo diciendo, sino echarles un vistazo, ver cómo es el texto, leerme un poco el texto, ver qué es lo que son los ejercicios, ¿vale? Y si queréis hacerlas, perfecto, pero estudiando y luego acercándose a esos ejercicios, porque realmente son del modelo, la forma en la que luego se os pregunta. Aquí no desarrollan el romanticismo, sino que son todas cosas muy prácticas y que apuntan mucho, ¿vale? Eso es una forma que os puede ayudar a preparar la literatura, ¿no? Y es que recomiendo, porque además ahora que ya empezamos, nos metemos en el siglo XX y tal, en que, bueno, pues van a veces puede resultar, o sea, que son quizás más difíciles de distinguir los movimientos porque tienen características más comunes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues eso es una forma. Además, lo vamos a ir viendo a partir del tema 4. Yo siempre voy a decir, repásalo con textos, repásalo mirando los textos. Bueno, la siguiente decía, Becker representa una poesía romántica diferente. Es decir, no es la épica, la exagerada y tal, porque esa era la típica, esa la de la canción del pirata, era diferente, pues, como era melancólica, triste, ¿vale? Dijimos que representa como otro romanticismo ya más al final del siglo XIX, ¿no? Y por último, como inventor del artículo literario en sus escritos más conocidos. Nosotros hicimos una clasificación, de hecho lo teníais ahí, una clasificación de los artículos de Larra y dije yo, oye, pero los que más, por los que seguimos hablando de él hoy en día son de los que habla de los vicios de la sociedad, de las costumbres, es decir, costumbres y comportamientos de los españoles que critican. ¿Vale? Bueno, pues igual, un punto y se cuenta 0,2 las respuestas correctas, ¿no? Pues si tienes 0,4, 0,8, las que sea. Y por último, la pregunta más amplia, digamos, porque era la que contenía, en este caso, dos fragmentos y valía 2 puntos. En este caso era la que correspondía al realismo y al naturalismo. Bueno, y dice, aquí tienes un fragmento de la desheredada de Benito Pérez Galdós. Bueno, dice, Rufete huía maquinalmente de los bloqueros como si los odiara.
Los funcionarios eran para él la oposición, la minoría, la prensa. Eran también el país que le vigilaba, le pedía cuentas, le preguntaba por el comercio abatido, por la industria en mantillas, por la agricultura rutinaria y pobre, por el crédito muerto. Me comentaban ayer, y coincido y tal, Javier, que claro, los textos yo tengo que leerlos varias veces porque me entero. Pues sí, es que no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, porque aunque son textos escritos en el 19, son textos que están escritos hace algunos, por no sé, 120, 130 años, o sea, hace ya tiempo. Entonces, lógicamente, cuesta entenderlo. Ok. ¿Cómo puedo yo suplir eso y demás? Bueno, pues yo lo que te digo, tú te lees el texto y dices, y ahora, ¿qué tengo que hacer yo con el texto? Lo que me pide Javier. Tras la lectura, ¿por qué es realista? ¿Qué está denunciando? Bueno, pues muchas veces es realista porque habla de la realidad y habla de los problemas de la sociedad. Incluso algunos habéis sido más específicos. He dicho, pues habla de los problemas, por ejemplo, con el gobierno, porque habla de los funcionarios, no sé qué, con los comercios, con las tiendas. Habla de problemas sociales, políticos, económicos, porque habla de eso, de la oposición, de los funcionarios, habla de la prensa, habla de la economía, ¿no? Por ejemplo, de las tiendas de ese comercio abatido, de una industria que no está en desarrollo, de la agricultura, habla de los bancos, de problemas financieros, el crédito muerto. Es decir, que habla de toda una serie de problemas sociales, políticos, económicos de la sociedad. E incluso algunos, porque esto también, pues, hay gente que lo ha oído y tal, y ha visto, incluso ha hecho un insight, ¿no? Y un análisis bastante, he dicho, y le agobian. Y todos esos problemas están como encima, ahogan al personaje. Pues efectivamente, sí, sí, bueno, está bien. Sí, sí, realmente él, digamos que Aldao es como si estuviera describiendo lo que le está pasando por la cabeza al rufete este, ¿no? Y es porque es como si todo, ¿no? Porque es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Que más o menos nos pasan tantas cosas y tal, no sé qué, que es como que todo cae encima, ¿no? Bueno, pues algo así. El siguiente era una descripción, ¿no? Y te decía, esto es un perfil de Benigna, que es una de las protagonistas de la novela Misericordia. Dice, eran sus manos como de lavandera y aún conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien ceñida sobre la frente. Sobre ella pañuelo negro y negros el manto y vestido. Algo mejor pañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergeño y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesta de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia. Le faltaban solo el crucifijo y la llaga en la frente. Bueno, está un poco más complejo, claro, porque es una descripción, etcétera. Pero a la vez, la pregunta, porque la pregunta era describirlo, oye, ¿cuál es? Decía, ¿por qué posee lo del perfil psicológico? Porque habíamos hablado de eso como un elemento importante dentro del realismo y el naturalismo. Pero básicamente lo que se os pedía era, oye, ¿cuál es? Describe un poco esa personalidad de la mujer esta, ¿no? Y aquí, pues, bueno, pues es una mujer, habéis dicho, pues, que contenida, viuda, es triste, cuida su aspecto, eh, ¿qué más? Que era otra de las características que habéis comentado. Bueno, es religiosa, ¿vale? Todas esas características. Yendo un poquito más al fondo, y alguno ha ido por ahí tal, en realidad no es un personaje muy bueno, porque lo que viene a decir Gardó es como que parece que ella se sentía orgullosa, hay cierta arrogancia en esa forma, ¿no? De decir, yo soy la más devota y la más santa que nadie, ¿no? Dice, le faltaban el crucifijo y la llaga en la frente. Es decir, como si fuera, ella quería presentarse, quería dar esa imagen falsa, seguramente, de mártir y de gran devota. O sea que hay quizá un elemento ahí oscuro en este personaje. Y alguno de vosotros lo ha intuido por lo que habéis comentado. Pero en cualquier caso, una descripción que atienda a ese perfil psicológico con elementos que aparecían en el texto estaba correcta. ¿Vale? Y el último, leo el enunciado. A continuación, tienes un listado de las características del estilo del lenguaje de las novelas realistas, el estilo. Y dice, hay una que no es correcta. No sé si es que realmente pensabais que las que habéis marcado no eran correctas o que no habéis entendido bien. Había que marcar aquella que no correspondía a las características del estilo del realismo, que era la primera, exagerado. El estilo realista no era exagerado. Era todo lo demás, preciso, sencillo, propio de su clase social, verosímil, riguroso, etc. Pero no era exagerado, porque decíamos que la realidad, al describirla, querían describirla tal cual era. Nada de imaginación, de artificiosidad, ni nada de eso. ¿Vale? Bueno, pues este era entonces
¿Cómo, antes de pasar a inglés, cómo se va a hacer la nota de lengua? Vale, pues ya, primero, por un lado está, según hemos hablado, el 70% la nota del examen de lengua y literatura. Pero esa nota de lengua y literatura, ese 70%, se saca de, ¿cómo? La nota de la parte de lengua, 60%, y la parte del examen de literatura, que combina lo que hicisteis en los ejercicios, 40. 60-40 se saca una nota. Esa nota es la nota total del examen de lengua y literatura y es lo que es 70% de la nota de todo el trimestre. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en la información de principio de curso, pero para aclararlo. ¿A eso qué se le añade? Pues un 15% de las actividades que hayáis hecho de lengua y un 5% si habéis hecho el texto, es decir, si habéis leído el texto de lectura y el cuestionario. Ese es el trimestral, a eso me refiero. Eso también entra. Eso basta, es como con los ejercicios. Hacerlo, quiero decir, en tiempo y forma, y ya con eso tienes esa puntuación. Hoy es el último día, por cierto, si alguien no lo ha hecho y quiere hacerlo. Hasta hoy se podía hacer. ¿Vale? Y eso es. Había una lectura trimestral, todos los trimestres va a haber una lectura que yo os propongo, tú te la lees y tal y haces como un cuestionario. Y si haces eso, es una nota que se añade más por un porcentaje. Es opcional, igual que los ejercicios, pero oye, sí, es que bueno, te estoy diciendo hazlo porque. Sí, hasta las 12 de la noche. Por eso digo que hay tiempo. Que te da tiempo, Robertina. Si puedes hacerlo, tira, que te da tiempo, que sí. Javier, perdona. Sí, La nota dime, no está dime. subida aún, la subirás, ¿no? A calificaciones. Perdona, Mudena, que no te doy del principio. La nota de los exámenes que no la he visto subida en calificaciones. No, Digo que eso es que. No, eso es lo que. Por eso os mandé el mensaje. Porque yo esa parte no la controlo todavía. Es decir, no me he metido nunca en lo de las calificaciones del aula virtual y demás, ¿vale? Por eso os envié ese mensaje donde decía, en lengua es esto, tal, tal. Entonces, igualmente, cuando ya tenga la nota de la evaluación, pues yo te la mando y te digo, pues tienes esto en lengua, esto en inglés, tu nota de evaluación es esto. Tienes esto en letra y tu nota de evaluación es esto, ¿vale? Pero no la vais a encontrar en el libro de calificaciones todavía, ¿vale? Cuando, Vale. sí, claro, a eso iba. Ahora hay que hacer, digamos, pues los cálculos y demás, ¿no? Y ver lo que habéis entregado, lo que no, etcétera, porque de repente puede ocurrir, por ejemplo, y por eso lo vengo advirtiendo, que yo sé que aunque siempre se advierte, pero a quien va dirigido el mensaje luego no lo escucha. Puede darse el caso de que haya alguien que haya aprobado, etcétera y tal, pero le falten ejercicios de literatura. Pues yo ya no puedo hacer nada, porque es que eso era condición sine qua non y se dio un plazo hasta el día 5 y se repitió y se repitió y tal. Pues eso puede pasar perfectamente. Entonces, en ese caso, iría calificado con un 4, ¿vale? O puede ocurrir también que ¿Cómo? ahora. No me he enterado. O Sí, sea, vale, yo he aprobado el de literatura. Si no he sí, entregado todos los trabajos, no. Si no se han entregado los 3 ejercicios de literatura. Lo dije al principio, lo he dicho durante el tal, lo dije antes del examen. Tú puedes, si no quieres, no hacer ningún ejercicio. Y a mí, yo te voy a querer igual, si haces todo. No importa, tengo amor para todo el mundo. Lo que no puede dejar de hacer son los ejercicios de literatura porque son parte del examen. vale. El examen de literatura es lo que habéis hecho el martes pasado más esos 3 ejercicios. ¿Pero eso cómo se evalúa? Entregando los ejercicios, tú ya tienes esa parte del examen hecho, así que quedamos en eso. Pero esos son los que no pueden faltar, porque si solo falta uno, me da igual, yo lo siento mucho, que tengas el examen aprobado. No te puedo aprobar. ¿Vale? Pero eso vamos, lo único que falta es poner carteles, ¿no? Como estos del Toro de Osborne, de las carreteras. ¡Oye, ahora es el ejercicio de literatura! ¿Vale? No sé si pasará con algo, no lo sé, pero otros años pasa y la gente se sorprende y se pone como el grito de Punch. Chicos, te vengo diciendo, si es que es verdad, Robertina, es que es verdad. Luego uno llega aquí, y dice, ¿cómo? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo comiendo? Si es que te lo vengo diciendo. Vale, así que no sé, insisto, no sé si alguien el caso y etcétera. Es un caso bastante probable, más de lo que pensáis, ¿eh? Pero no sé si este año hay algo. Vale, voy, bueno, voy a comprobarlo, por si acaso. ok. Yo creo que en tu caso no es Almudena, pero bueno, si quieres. Voy, voy que ya me he quedado
la boca abierta porque eso no, Ok. no lo recordaba. Primero, sí, sí. Lecturas trimestrales. Yo pulso ahí. Entonces me voy abajo. Lo que hay que leer es primer trimestre, episodio. Ahí, eso es lo que hay que leer. Y entonces, cuando lo vas leyendo y vas haciendo el cuestionario como tú quieras. Me voy aquí y lo haces. Este de cuestionario, el cuestionario del primer, que es el que está abierto. Los otros no están abiertos todavía. ¿Vale? Entonces, pues una forma de hacerlo, pues eso, yo tengo el texto, me lo voy leyendo y voy respondiendo ya. Sí, sí, es que, ¿vale? Y para el trimestre siguiente se abre desde el principio, ¿vale? Claro, no, ahora sí, bueno, nosotros, sabéis que tenemos todavía una clase la semana que viene donde vamos a empezar ya el tema 4, es decir, que para la semana que viene, pues ya empezamos como si empezáramos la segunda evaluación y ese cuestionario de lectura del segundo trimestre ya estará abierto con una fecha hasta el, pues, ¿no? Así amplia para que podáis trabajarlo bien. ¿Vale? Bueno, sí, gracias, María, por comentármelo, es verdad. En el caso de que yo suspenda literatura y que por lo tanto me dé suspenso el cuestionario, a ver, si yo suspendo lengua o yo menos de 4, no puedo hacer media. Con 4 puedo hacer algo, con 4 en el examen, ¿no? Si yo tengo 4 o en el rango de 4 a 5, creo que a lo mejor alguien se lo comenté, en el rango de 4 a 5, en lengua, inglés y literatura, algo puedo hacer. Me estáis diciendo, mira, yo lo estoy intentando y ahora tú ya ponte lo tuyo, ¿no? Entonces yo ahí puedo hacer. Menos de 4 no puedo hacer absolutamente nada, ya hay las manos atadas. Vale, pero en ese rango sí, porque eso es un resultado en el examen, pero es que luego, en la mayoría de las ocasiones suele ocurrir que si tenéis eso, un 4, 4 y pico, no sé qué, que muchas veces el 4 y pico es 4,7, 4,6, ¿no? Normalmente suele coincidir que quienes tenéis eso, tenéis también un montón de ejercicios. Entonces, pues ahí está. No. Hombre, lo más probable es que sí, porque si tenéis menos del 4, en el rango de por debajo ya del 4, sí, 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 sí. Claro, sí, sí, porque es que ya no, ya sí que no me queda nada. Porque en el 4 sí, yo al 4 le puedo. Sí, 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 sí. No, no, adelante, claro, David. No, sí. Sí. Pues ahora si quieres, antes de irte, cuando terminemos, acércate y lo veas, porque, a ver, estos son los números fríos y las cosas frías, pero luego también todo de un rango de casos, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Campo Real había un caso que parecía, en un principio, por lo que yo me acordaba, que entraba dentro de esto, de que no hay manera, y luego sí que entraba. Entonces, ¿vale? Sí, Javier, Eh, perdona, porque yo luego igual te tengo que preguntar que acabo de ver algo en el último de literatura, en el último trabajo sí, que sí, entregué. sí, pero está No sé entregado. si lo ¿Vale? recuerdas. Sí es verdad porque ha ocurrido que, por lo que sea, solo se ha entregado la mitad, pero eso cuenta como entrega. Ya te lo digo, porque sé, porque es que lo está corrigiendo justo antes en el examen anterior. Por eso sé lo que me comentas, ¿vale? Pero después Vale, me lo comentas si quieres. Vale. vale, vale. También es cierto que estamos en la primera evaluación. Entonces, bueno, eso pues yo no te voy a dar todo ahora, porque bueno, todavía queda mucho y queda, claro, yo no soy un amante tan generoso. Ay, A ver, hija, no, las cosas hay que ganarlas, ¿no? No, y entonces, hombre, claro, otra cosa ya cuando estamos al final, en el que primero hay todo un curso cuasi completo de valoración de todo lo que has hecho. Y normalmente lo que hacéis al final de curso es un montón. Bueno, claro, pues ahí ya, yo ya tengo otras cosas con las que enfrentarme, ¿no? O sea, no. Entonces los números, esos números fríos, pues de repente se pueden un poco poner un poquito al microondas y calentar. ¿Vale? vale. Y la recuperación. Entonces, si yo suspendo lengua, tenéis que tener en cuenta una cosa. Si se suspende una de las partes, la evaluación te da completa el ámbito completo como suspenso. ¿Vale? Eso te lo da, porque el sistema es así, ¿no? El sistema te va a poner la nota de inglés, la nota de lengua, pero si no se hace en media, te pone como suspenso, insuficiente o algo así. Ok. Si yo he suspendido lengua o inglés,
¿Cuándo es la recuperación? Cuando hagamos el siguiente examen de evaluación, que ya lo tenéis en la programación esa que hicimos a principio de curso, ahí está, no sé exactamente cuándo. Ahí, en sí, es el ámbito de comunicación, David. La nota que tú tienes es la nota del ámbito de comunicación. Tú tienes 3 notas. Ámbito de comunicación, ámbito científico-tecnológico y el de social o social. Ámbito social o sociales. Vale. Bueno, claro, es decir, el ámbito de comunicación, tú tienes que aprobar lengua e inglés. ¿Cuál es la forma mínima de aprobar? Una con un 6 y otra con un 4. 6 y 4, 10, 10 entre 2, 5. Aprobado. Al final del año. Sí, tienen que ir juntas. Si tú te refieres al caso de que yo he aprobado lengua y me falta inglés, ¿me da el ámbito suspenso? Sí. Me temo que no. Eso es una cosa ahí bueno, que ahí nosotros ahí sí que no, porque es como está estructurado el sistema. Sí. Sí. Claro. Otra cosa es, por ejemplo, que llegamos a junio y entonces hacemos los finales y tú dices, lengua lo he aprobado, pero inglés no. Tú te presentas solo a la recuperación de inglés. Y si ya la pruebas, pues entonces ya hacemos. Pero en el caso, hombre, que hablar de esto ahora, pues un poco, pero bueno, en el caso de que no apruebes y tuvieras que matricularte el año que viene, te tienes que matricular del ámbito completo. ¿Vale? Entonces, lengua e inglés ocurre eso. En el examen siguiente, pues uno. Lo único que sí va a haber una pequeña recuperación a la vuelta de Navidad es de literatura, porque el contenido de literatura no se vuelve a preguntar. Es decir, ¿por qué no hay recuperación de lengua inglés? Porque de una manera u otra, de forma directa o indirecta, lo que hemos estudiado en este primer trimestre de lengua de inglés va a volver a salir, lo vamos a volver a utilizar. Entonces, no. Por ejemplo, toda la sintaxis, eso de alguna manera u otra lo vamos a utilizar y así. La literatura no. La literatura, lo que hemos estudiado en este trimestre, se acabó ahí. Entonces, como eso sí que se elimina, sí, en el caso de que se suspenda, pues a la vuelta de Navidad se avisa, o sea, no el primer día después de Navidad, no el día 9 de enero, que es el primer día que nos veremos, sino un poquito más adelante, pues se hace una pequeña examen, una pequeña recuperación de 40 minutos, un día concreto, y los 40 primeros minutos de esa clase, pues se dedican a eso y luego ya se continúa en su. ¿Vale? Bueno, pues vamos con inglés. En el caso de inglés, no hay tantos líos de tal, no sé qué, de notas y tal, porque tenéis sobre 10 la puntuación que sea. 4 con 3, 2 con 8, la que sea, ¿vale? Recordad que tenía 3 partes, ¿no? Primero la gramática. Bueno, a no ser que me digáis algo, yo el del verbo to be es que me niego a decir nada, porque es que eso ya, es que ya hemos hablado muchas veces de más. O sea que ahí, el del verbo to be, que ha salido bien, ¿eh? Ese que no comento tampoco nada. ¿No te ha salido bien, David? Dime el número. Pero ¿qué número es? Is she Japanese? No, she isn't. Ajá. Porque la respuesta, claro, por la mitad. Sí. No, porque habías puesto. Te hubiera puesto la misma. Te hubiera puesto la misma puntuación. Vale. Bueno, singular en plural, que es la siguiente. Pues era como se preguntó aquí. Hombre, yo creo, y esto también me lo comentáis los que estáis en clase, podrán ser más fáciles, más difíciles, por supuesto, pero los exámenes yo creo que respondían a lo que se decía que iban a ser, al tipo de ejercicio, tal. Insisto, independientemente de si me ha salido mejor o peor, o si me ha resultado más fácil o más difícil, pero correspondían a eso. Por ejemplo, este ejercicio se dijo muchas veces que iba a ser así, y así salió, ¿no? Entonces tenéis el primero con los singulares AON, an umbrella, a chair, a city, an email, a key, a woman. Y luego umbrellas ya en plural, umbrellas con la S, chairs con la S, cities y S, emails con una sola S, keys con una S, women con una en plural irregular, ¿no? Woman, women. Vale, adjetivos posesivos. Bueno, esto de los adjetivos posesivos ha sido el desastre. Desde aquí, sí, ha salido muy mal. En general, yo hablo siempre, recordad, en general, ¿no? Es un ejercicio que
pues por lo que sea resulta confuso y ya está. Pues bueno. Decía, I'm Fiona and my sister's name is Claire. My, porque es mi hermana. We're brothers. Nosotros somos hermanos. Our names, nuestros nombres, our names. Who's is that boy over there? His name is William. He's my friend. Su nombre es de él. His name. They are my children. Their name, es decir, son mi hijo, pues su nombre, los de ellos. Our hotel is fantastic. ¿De quién es el nombre? Del hotel, por lo tanto, its name is the ambassador. Y por último, his English. But his wife, la esposa de él, su esposa, his wife is from Poland. ¿Vale? No sé qué tiene este ejercicio, porque esto todos los años se utiliza aún así y siempre sale horrible. Sale siempre horrible. Bueno, entiendo que es un poco a veces determinar cuál es el poseedor, pero bueno. 6 puntos. Como siempre digo, no es ni el más ni el menos importante, es uno más con su puntuación. Adjetivo, elegir el correcto, dependiendo de singular, plural o dependiendo de la posición. Pues decía, they have slow, la primera, computers, la otra no, que no tienen plural los adjetivos. It's a fantastic day, adjetivo delante del sustantivo. La tercera, is she a French singer? Cantante francesa. France era el nombre del país. We are very good doctors, el adjetivo delante. No doctors very good doctors. Those DVDs are really cheap. Y aquí cantidad de vosotros habéis escogido la segunda, donde el adjetivo cheap va marcado con una S como si tuviera plural. Los adjetivos nunca tienen plural. ¿Vale? Those DVDs are really cheap. Y por último, France has a blue flag. ¿Vale? Bueno, y llegamos a los dos últimos de la gramática, que era el present simple, que también han estado de aquella manera. Lo que ocurre es que, quiero decir, no es que no me preocupe más o menos, pero como vamos a seguir trabajando el present simple, de hecho, la semana que viene, en la parte de inglés, vamos a volver al present simple, vamos a hablar de expresiones de tiempo que acompañan al present simple, es decir, que vamos a seguir trabajándolo porque es un tiempo muy importante. Entonces, bueno, pues si todavía necesitamos un tiempo más para asimilarlo y eso, lo vamos a tener, ¿vale? La primera era completar con affirmative or negative, ¿no? Pues entonces decía, they, ellos, don't have computers at home. Don't have, ellos, don't. Vale, este siguiente ha sido un fallo. En la siguiente frase, el sujeto era John and his family, John y su familia. Pues muchos habéis puesto live y le habéis puesto una S. No, porque no es él, son ellos, son John y su familia. Claro, botón hay de gente, ¿no? John and his family live, sin la S, in a big flat. La siguiente decía, Magdalena studies, IES, porque era tercera persona, es decir, era ella, es afirmativo, por lo tanto, le tengo que poner la S. Pero como acaba en consonante más Y, según la regla ortográfica, quitaba la Y y ponía IES. De manera que me queda Magdalena studies IES English at home. ¿Vale? Aquí pasaban dos cosas. Al ser ella y ser una frase afirmativa, tengo que ponerle S al verbo. Pero hay una regla ortográfica, porque el verbo termina en consonante más Y. Si era así, se le quita la Y y se le ponía IES en lugar de solo S. Siguiente era negativa. She doesn't work long hours in that restaurant. Doesn't work. Y por último, Jesús watches con ES, porque igual es él, es afirmativa, y tengo que poner la S, pero como acaba en CH, según la regla ortográfica, le tengo que poner ES. Jesús watches TV all the afternoon. ¿Vale? Bueno, esta era 5 y tal. Y luego, la última, que era la manera más student-friendly de preguntarlo, de hacer la ejercicio de las preguntas, en el que te doy todo y tú lo ordenas, ¿vale? Pero era una forma también efectiva de saber si conocíais la estructura. Entonces, yo te doy todo y tú lo vas ordenando. La primera, when does
Carolina drink coffee? When da sujeto verbo. La segunda, where do you work in a hospital? Where do sujeto verbo. Do they wear blue jeans at work? Do sujeto verbo. What does Sophia do? What does sujeto verbo. Does he speak German? Does sujeto verbo. Es decir, la estructura siempre es la misma. Do o does, sujeto o el verbo. Variaba porque algunos tienen question words y entonces pues la pones la primera, pero no hay ningún problema. Pero la estructura siempre es la misma. Do o does, sujeto verbo. Do o does, sujeto verbo. ¿Vale? Esta primera parte, 39,25 era el total. El total del examen de inglés, la puntuación total sumando todas las puntuaciones de las tres partes era 104,5. ¿Vale? Entonces, pues nada, eso es una regla de tres muy sencilla. Se suma toda vuestra puntuación y luego se saca sobre ella. Bueno, el vocabulario. El vocabulario es lo que pasa siempre. El vocabulario, pues lo que más o menos me acuerde, me sé, etcétera, pues me sale mejor. Pero en general, yo creo que ha salido peor de lo que esperaba. Bastante peor de lo que esperaba, de ser sincero. Pero bueno, los vocabularios son así. Los números. 20-5, 25, 20-5. 30, T-H-I-R-T-Y, 30. El 14, 14, F-O-R, luego el chin ese, 14. 7. 80-2, 80, E-I-G-H-T-Y. Guión y 2. Menos de lo que esperaba, pero hay mucha gente que se le ha olvidado lo de los guiones, ¿eh? Que lo dijimos. Y por último, 100 es 100 o 100. H-U-N-T-R-E-D. 100 o 100. Vale. Bueno, las nacionalidades. Primero, todas las nacionalidades, al igual que los países, se escribe la primera con mayúscula. Spain, Spanish. Brazil, Brazilian. China, chinese, Chinese. Turkey, Turkish, Turkish. T-U-R-K-I-S-H. Hungary, bueno, si lo lees en español es Hungarian, con H. Hungarian. Y de USA, American, porque ya dijimos lo de que se atribuyen a ellos mismos, lo de americanos. Bueno, common verbs. Aquí había estos verbos, eat, listen, speak, live, have and read, y tú tienes que asociarlo con el complemento que se da. Bueno, live in a flat, que es vivir en un piso, el primero. Listen to radio, escuchar la radio. Read magazines, leer revistas. Speak French, hablar francés. Have children, tener hijos. Eat fast food, comer esa comida rápida. Trabajos. Otro ejemplo de que la falta de atención es mala para hacer un examen. Dice el enunciado, write the correct job in English for each word in Spanish. Ok, hasta ahí bien la puntuación y el ejemplo. En español yo te digo, un policía mujer. No me digas que había una noticia ahí. Sí, te lo digo. Y fijaos cómo era la traducción del ejemplo. A policewoman. Dijimos que cuando yo utilizo un sustantivo que se refiere a un trabajo en inglés, hay que ponerle obligatoriamente a o en. Pero es que yo te estaba diciendo en español, un profesor, una enfermera, un cocinero, como está diciendo, oye, que se le pongas el a o el an. Pues ni aún así. Un profesor, teacher. Una enfermera, a nurse, N-U-R-S-E, nurse. Un cocinero, chef, chef. Un camarero, a waiter. El abogado, a lawyer, L-A-W-Y-E-R, a lawyer. El médico, a doctor. ¿Vale? Bueno. Adjetivo. Tenéis tres categorías. Bueno, adjetivo y objeto. El primero era adjetivo en general. El segundo era adjetivos de sentimiento, de emoción, de sensaciones. Eso era feelings. Y el último eran objetos. En la primera categoría que teníamos, pues rich, cheap and strong. Rich, rico, cheap, barato, strong, fuerte. En la de los sentimientos, sad, triste, hungry, hambriento y bored, aburrido.
Y los objetos, key, la llave, glasses, gafas y wallet, la cartera. ¿Vale? Y por último, las question words, que se han preguntado cómo se decía. Es decir, te doy la pregunta, solo falta la question word, te doy la respuesta y tú me das la question word. Pero es que encima te daba las question words que tenías que poner. Bueno, sí ha habido un montón de fallos. Bueno, la primera era, which do you prefer, the blue or the red trousers? Te doy a elegir, son qué prefieres. Entonces era con which, como explicábamos, cuando se nos ofrecía una elección en la pregunta, era which, no era what. So, which do you prefer? The blue, the red trousers. I love the red one. How do you feel today? I'm a little bored. ¿Cómo te sientes? Además lo vimos en su momento cuando hablábamos de los adjetivos de sentimiento. ¿Cómo te sientes? How do you feel? La siguiente era la pregunta por la profesión. What do you do? I'm an engineer. Soy ingeniero o ingeniera. What do you do? La 4. When. Oye, las respuestas son los martes y los miércoles. Pues, when do you study English? La siguiente. Who is your favorite actor? George Clooney. Y por último, why. La respuesta empieza con because. Why do you play football? Because it's my favorite game. Vale. 38,25 el total. Y llegamos a la última parte, que ya dijimos además que en este primer examen está un poco aminorada, ¿no? Que es la de los skills, donde tenéis un texto con un ejercicio de true o false, que ahí no me negaréis que bueno, que ahí como, qué bueno ha sido Javier, gracias. Y porque bueno, quiere decir una respuesta ni nada, y luego el texto. Pero el texto eran unas preguntas y como dije las respuestas, tú las vas escribiendo y construyes tu propio texto. Bueno, en el ejercicio de true o false, Julio es a Spanish singer, it's true. Julio has a small family, pues no. Yo es que no sé cuántos hijos tiene. Yo se me viene a la cabeza las rubias estas últimas que tiene, que serán ya mujeres con tal, pero Wayne is a sportsman. Bueno, los más futboleros del lugar se acordarán de Wayne Rooney. Pues es un sportsman, es un futbolista, por lo tanto es verdadero, la número 3. Wayne is a sportsman, true. J.K. isn't very rich. Falsa, está riquísimo. J.K. Rowling durante mucho tiempo, yo no sé si lo sigue siendo, ha sido la más rica de Gran Bretaña. Si esta que gana dinero por los libros, por la obra de teatro, por las películas, por todo el merchandising. ¿Vale? Entonces es falso, porque lo que te dice la frase es J.K. Rowling no es muy rica. No, que lo es. Entonces es falsa esa afirmación. La siguiente dice, Barack is really old. A ver, really, ¿qué dijimos? Que era muy. Hombre, cuando se escribe este texto, dice que Barack Obama es 45. Como alguien me diga a la cara que 45 años es muy viejo, me lo como. Really, cuando vimos los adjetivos, sí, sí. Bueno, más o menos. Really era como very, es decir, muy, es un intensificador del adjetivo. Claro, claro. Puesto es, vamos, está en la adolescencia. ¿Hombre? Vale, creo que con Iván tuve discusión. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero vamos, efectivamente. Y bueno, esto era sobre todo por la cosa del really, que como decía David, ¿no? Para recordar lo de el intensificador que era really. Bueno, J.K. is married. Falso. ¿Por qué? Algunos me preguntaste, de hecho, pero Javier, es que no dice nada. Y, pues si no dice nada, entonces la deducción es que es falso. Porque no te aclara. No puede decir que es verdad porque no te dice nada. Entonces, en esa tesitura, ante no poder afirmar si es verdadero, tiene que ser falso. Y por último, Obama has a family, pues true, porque dice que tenía 2 hijas, ¿no? O two children. Ok, pues ese era 10. Y por último, el texto. Bueno, pues he de decir que, a diferencia de lo que ha pasado otros años, todo el mundo ha hecho algo. Y en general ha salido bastante bien. Claro, dirán, bueno, pero es que otros años muchísima gente lo dejaba en blanco completamente. Pero quizás este año esa política, o esa cosa mía de decir el texto, tanto en lengua como en inglés, pues hace que, digamos, empecé a tomar conciencia de que, pues sí, que es importante tenerlo, etcétera. Es que, fijaos, son 17 puntos. Aquí, a poco que hicieras y tal, tenía 8, 9, 10, ¿vale? O sea que en general
Pues bien, y además, habéis hecho textos, no, la gran mayoría no han sido textos de, por ejemplo, ¿no? What's your name? Juan, live in, no, sino textos, my name is Juan, I live in, o sea que con sujeto, verbo, complemento, tal cual se os va pidiendo, ¿vale? Así que en ese sentido, pues genial, cosa buena. Y por lo tanto, pues tenemos ahí una base, porque recordad que el objetivo en inglés, y cuando digo objetivo es que hay que hacerlo, es ser capaz al menos de crear un texto con frase, punto, frase, punto. Y algunos ya lo habéis demostrado que esa fase ya la tenéis más que superada por lo que habéis hecho en el examen. ¿Vale? Esta última parte, 27 puntos. En los próximos exámenes de la siguiente evaluación, pues, lógicamente tendrán más puntuación, porque habrá más, algún que otro más ejercicio es decir, el texto de lectura seguramente tendrá al menos 2 ejercicios. ¿Vale? Y hasta aquí el examen. En el caso de la evaluación de inglés, de la parte de inglés, es mucho más sencillo, porque tenéis el resultado del examen, es el 80%, y si habéis hecho ejercicios, todo ese son 20%. Si tenéis todos los ejercicios, son 20%, y si no, pues los ejercicios que ya hayáis entregado, pues se suman al examen. ¿Vale? Sí. La nota. Sí, 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 sí. Voy a hacer lo mismo porque, bueno, porque no es, yo creo que no, en referencia un poco a lo que comentaba antes Almudena, no es justo para vosotros el que no podáis disponer de esa nota sin que yo, es decir, que, o sea, que es un debe mío el de tener que, el que yo debería más o menos manejarlo de colocar en el aula virtual. Así que en cuanto que las tenga, pues yo, como he hecho con el examen, os mando un mensajito y los voy. Eso sí, no os puedo decir exactamente, hombre, yo quería tenerlo lo antes posible. Por supuesto, antes del jueves, claro que sí, jueves próximo, es decir, el jueves de la semana que viene, porque es cuando son las evaluaciones. Antes de eso, por supuesto, ¿vale? Y ahí ya, en eso que os mande, os diré, hola, tu nota en lengua es esta, tu nota en inglés es esta, la nota del trimestre es tal. Y eso es lo que aparecerá en el boletín. Si sale suspenso en el boletín, porque así lo determina el sistema, que ahora nosotros determinamos nuestras notas. Nos vamos a una plataforma que tenemos y entonces yo, en ese sistema, yo tengo que dar números enteros. Creo que me estoy metiendo la pata de decir sin decimal. ¿eh? Pero bueno, aquí os podéis reír, porque daba confianza, ¿no? Si estuviera Mónica Ollago, no, pero bueno. Entonces, es decir, si te ha salido un 8,75, es un 9. Si te ha salido un 4,3, es un 4, así, ¿vale? Es decir, tienes que poner números sin decimal. Tú lo introduces, entonces, si el sistema detecta que se puede hacer media, es decir, que ninguna de las dos partes, 3, sino que es como mínimo 4, pues te da una nota numérica. Si no se puede hacer media, aun cuando una de las partes del ámbito esté aprobado, es decir, tengas 5 o más, te pondrá insuficiente. ¿Vale? Entonces así aparecerá, al menos el año pasado y otros años ha aparecido así en el boletín, en el que te dice la nota de lengua, la nota de inglés y luego la nota. ¿Vale? Si es suspenso, no te aparece el número, o sea, no te aparece. Entonces, en lo que yo os envíe y demás, pues ahí sí más o menos sabré un poco, podéis deducir cuál es la nota, porque te la voy a poner, la nota de inglés es esta, la nota tal, entonces se puede ver claramente cuál va a ser esa media final, cuál sería esa media final a un suspenso, teniendo en cuenta esa media. ¿Vale? Preguntas, críticas. Bueno, es importante que, si queréis comentar algo al respecto, que sintáis que el examen era lo que se os pedía y lo que yo os dije que iba a ser. ¿Vale? Independientemente, insisto, de que se os ha resultado más fácil, más difícil, pero que tengáis la sensación de, bueno, Javier dijo que iba a ser más o menos así y así ha sido. Para que no tenga una sensación de, pues no ha puesto cosas que no hemos dado, porque si es así, es bueno saberlo por mi parte, pues para revisar y cambiar. Es decir, no porque no le voy a decir nada que se vaya a enfadar. No, que no, al contrario. Es que si hay algo que no responda a eso que se ha ido diciendo, porque claro, si yo te voy contando durante todo el trimestre, yo te voy a preguntar así, te lo voy a preguntar así, y luego te pongo otra cosa diferente, pues entonces no es justo eso. Pero si sentís que en alguno de los exámenes de inglés, lengua, parte del examen y tal, no era o lo que más o menos o no corresponde a lo que se ha venido diciendo, ahora es un buen momento para decirlo. Insisto, porque de esa manera si hay que cambiar algo, si yo tengo que cambiar algo, ¿no? Pues es el momento de cambiarlo, ¿no?
Ay, qué bonito eso. No, yo siempre llevo una dos, pero vamos a ver. No, sí. No, bueno, claro, pero eso es lo que... Pero, claro que- Claro, es decir, que la sensación... A eso voy. A eso voy. Que no diga, que no sintáis... Claro, yo lo puede ser, pero me entiende decir, es que no, que me dijo que me lo voy a preguntar así y lo has preguntado de otra manera distinta. ¿Vale? Yo creo, y por eso os pregunto que más o menos eso sí que se ha cumplido, ¿no? Luego ya, pues lógicamente, puede ser más fácil, más difícil, eso ya entra dentro de lo que es. Vale, pues así, de esta manera, es como serán los otros dos exámenes, es decir, el examen de la segunda evaluación y el examen de la tercera. No va a haber grandes novedades. Y si hay algo, pues ya se dice en su momento, ¿vale? La novedad que podía haber, que el año pasado había, que era que en el segundo trimestre ya había un texto, pues este año ya lo hemos incluido en el primero, o sea que ya sabéis que siempre va a haber un texto para redactar en el examen de lengua y tal. Pero por lo demás, pues más o menos siempre igual. ¿Vale? No, no se puede hacer foto. Por eso incluso no lo he proyectado no lo he proyectado en la grabación, que va a quedar un poco así los que vean la grabación. Vale, bueno, pues entonces, si estáis más o menos ya, etcétera y tal, los que estáis aquí en clase, si no queréis comentar nada más ya a nivel personal, me podéis dejar el examen y si queréis podéis marchar. Y si, tanto en casa como alguno de aquí, quiere comentar algo ya, pero en plan personal, es decir, pues mira, Javier, tal, no sé qué, pues entonces nos quedamos y lo comentamos. Aquí corto ya la grabación.